Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por los que están conectados a través de la red. Gracias a Dios. Vamos a compartir hoy una palabra que hemos titulado Para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Y el texto base lo encontramos en Deuteronomio capítulo 4, versos 39 al 40. Repito, Deuteronomio capítulo 4, versos 39 al 40. Quiero leerlo para ustedes en dos versiones, la Reina Valera del 60, y también quiero leerlo en el lenguaje actual, la Biblia en lenguaje actual. Reina Valera del 60 dice así este texto, repito, Deuteronomio capítulo 4, versos 39 y 40. Dice así el texto: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. En la Biblia, el lenguaje actual dice así: por eso nunca olviden que nuestro Dios es el único dueño y Señor del cielo y de la tierra. Hoy les entrego las leyes de Dios, obedézcanlas y vivirán mucho tiempo en la tierra que Él les va a dar para siempre. Es el cuarto capítulo de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un recuento que hace Moisés al pueblo de Israel. Ellos estaban entrando a la tierra prometida, habían tenido apenas unas 2 batallas antes de entrar a lo que era en sí la tierra prometida. Habían vencido a 2 reyes, pero se detuvieron allí porque Dios le dijo a Moisés que por haberle fallado él no iba a entrar a la tierra prometida. Y le ordena a Moisés que le enseñe a Israel, al resto del pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Era la responsabilidad de Moisés enseñarle al resto de la población, antes de entrar a la tierra prometida, todo lo necesario para que les fuera bien. Fíjese qué tamaña responsabilidad. Él tenía que entregarle a ellos todo lo necesario para que les fuera bien, para que no le fallaran a Dios y para que además ellos pudieran conquistar toda la tierra prometida, pero además ellos tenían, con el conocimiento que Moisés le transmitía, que preparar un futuro benéfico para sus descendientes. Sus hijos y los hijos de sus hijos, si aprendían correctamente lo que Moisés tenía la responsabilidad de enseñarle, iban a ser gente de bien, que iban a estar en aquella tierra para siempre y les iba a ir bien. Así que aquí había una serie de responsabilidades. El primero era Moisés, de escuchar bien a Dios. Importante escuchar bien a Dios. Los segundos eran los líderes de Israel, que tenían que escuchar correctamente a Moisés y luego transmitir ese conocimiento a las familias, sobre todo a los padres de familia, que en aquella época, de acuerdo a la cultura, eran los responsables de enseñar a su familia y de conducirla. Y posteriormente venían todos los descendientes que tenían la responsabilidad de escuchar lo que sus padres les enseñaban.
era una responsabilidad para todo el pueblo, pero tenía un propósito. Que si oían correctamente y obedecían, les iba a ir bien. En primer lugar, les iba a ir bien porque Dios los iba a acompañar. En segundo lugar, les iba a ir bien porque después de haber sido un pueblo esclavizado y ahora nómada, iban a tener finalmente una tierra que Dios les entregaba para siempre. En tercer lugar, les iba a ir bien porque en aquella tierra que Dios les estaba entregando, era una tierra riquísima que les iba a producir y a dar todo lo que ellos necesitaban para una vida satisfactoria y buena. Y finalmente sus hijos iban a aprender a partir de allí lo que era la verdadera vida, una vida de dependencia de Dios, donde las cosas, si se hacen correctamente, de acuerdo a lo que Dios enseña, les va a ir bien. Ahora, recordemos lo que les dije, era un momento en que Israel venía saliendo de la esclavitud, era una multitud de ex esclavos que iban cargando consigo costumbres que habían aprendido en otras tierras, pero que también iban cargando ellos consigo sus propios complejos. Estaban acostumbrados a ser esclavos de alguien o de algo. Déjeme decirle que eso no se deja de la noche a la mañana. Ellos estaban acostumbrados a que alguien los mandara. Ellos no eran los que generaban las ideas, los programas y los proyectos para ejecutarlos en su vida. Alguien les decía qué hacerlo, cómo hacerlo y para qué hacerlo, y a ellos les tocaba obedecer. Era su norma de vida hasta allí. Luego Dios les saca de aquella esclavitud en Egipto, los encamina a través de un camino necesariamente no largo, pero sí difícil para una multitud que incluía mujeres y niños, sobre todo niños, que tenían que llevar consigo, pero además ellos llevaban su ganado, llevaban sus cabras, llevaban sus vacas, llevaban cosas, pero además, de acuerdo a la historia, también llevaban gallinas, llevaban patos y llevaban. Y todo eso tenían que llevarlo a través del camino hacia la tierra prometida. Y Dios les había dicho que los iba a llevar en bienestar. Pero ellos estaban acostumbrados a simplemente obedecer lo que alguien les decía y ponerlo en ejecución. Ahora ellos tenían que generar, de acuerdo a lo que Dios mandaba a Moisés, para poder avanzar tanto como pueblo hacia lo que Dios les indicaba, como en la vida personal. Tenían que aprender a oír a Dios. Tenían que aprender a obedecer a Dios. Y tenían que aprender a ejecutar lo que Dios les mandaba. Pero había varios problemas más. La tierra donde ellos iban a entrar estaba ocupada. Había gente, pueblos que habitaban allí y que iban a pelear. Ellos tenían que enfrentarse a aquellos pueblos. Aquellos pueblos estaban acostumbrados a la guerra en su mayoría. Eran pueblos, algunos nómadas que vivían de asaltar a los demás, asaltar a las caravanas. Otros estaban asentados en un territorio, pero lo defendían a capa y espada porque sentían que era lo único que tenían. Sí. Estaban acostumbrados a la guerra. Israel no estaba acostumbrado a la guerra. En aquel momento ni siquiera se llamaban Israel. Eran los descendientes de Jacob. Como quien dice, una familia grandísima. Y ahora tenían la tarea de convertirse en una nación, en un país. El libro de Deuteronomio nos cuenta a través de todo el libro que hay 5 elementos
que contribuyen a que Israel logre lo que Dios les propone. Son 5 principios de vida: un Dios, un pueblo, un territorio, una alianza, ¿sí? Y una ley. Ellos tenían que entender que esos 5 elementos no los podían descuidar, porque esos 5 elementos significaban su vida y la realización de ella. Y esos 5 elementos los iban a llevar a ser triunfadores en aquella empresa a la cual Dios les introducía para que no fallaran, y que independientemente de dónde vinieran, de lo que les hubiera sucedido antes, Dios se comprometía a hacer los triunfadores a todos, para que nadie fallara. Ahora, es interesante que este recuento que conocemos como libro de Deuteronomio, Moisés lo hace recordándoles toda la historia de lo que había pasado en los 40 años anteriores desde que habían salido de Egipto. Estaban ya a la puerta de la tierra prometida, con la agravante de que Moisés había decidido recordarles toda esta historia momento antes de morir. Dios le había dicho: aquí vas a morir, tú no vas a entrar a la tierra prometida, así que recuérdale al pueblo lo que deben hacer para que no fallen, para que no fracasen. O sea que Moisés tenía la responsabilidad de enseñarles, pero el pueblo tenía la responsabilidad de oír y aprender. Hay un principio de vida que dice que el que no aprende no vive. El que no aprende no vive. Y cuando no aprendemos en la escuela o de quien debemos aprender, la vida se encarga de enseñarnos. Y déjeme decirle, el método que la vida utiliza para enseñarnos es doloroso. Es doloroso. De tal manera que ellos estaban allí frente a una situación que tenían que aprovechar. Ellos tenían que aprovechar esa situación. Tenían que sacar provecho de ella. Tenían que motivarse unos a otros para aprender lo que Moisés les decía, porque Moisés se iba a morir. Moisés ya no iba a estar más. Se iba a levantar un nuevo líder que ya estaba identificado, era Josué, y que ellos tenían que seguir ahora a este líder. En estos 40 capítulos de Deuteronomio, Moisés hace un recuento sensacional. Pero en los primeros 4 capítulos, el último es el que estamos viendo, 2 versos, Moisés hace un recuento de las cosas que él considera más relevantes que han sucedido en esos 40 años. Lo más relevante. ¿Y a qué apela Moisés? Moisés apela a que todos los que estaban allí habían vivido algo, tenían una vida que podían revisar para descubrir lo que Dios quería que ellos entendieran. Desde ese punto de vista podemos decir que todos tenemos una vida, todos tenemos un pasado que podemos revisar. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés simplemente les cuenta a ellos o les trae a memoria lo que ellos han vivido desde tiempos antiguos, incluso desde sus ancestros. Y les hace ver que lo que ellos han vivido ha sido suficiente para que ellos fracasen o simplemente hayan dejado de existir. Pero no ha sucedido porque Dios estaba allí. Ellos saben
que en la mayoría de los casos los problemas que han tenido los han podido solucionar porque Dios estaba allí. En muchos casos no sabían que Dios estaba allí, en otros casos sí sabían que Dios estaba allí. En algunos casos ellos pudieron intervenir para contribuir a su propio beneficio. En otros casos simplemente fue la mano de Dios, fue la decisión de Dios para sacarlos adelante y llevarlos en progreso de manera continua por una sola razón, porque Dios decidió amarlos aunque ellos no lo merecían. Pero hay más. Llegó un momento en que ellos llegaron a pensar posteriormente que Dios los amaba porque ellos eran buena gente, eran lo mejor. Hasta que Moisés les dice, miren, Dios los ha salvado a ustedes y los ha escogido a ustedes no porque sean ni lo mejor ni el pueblo más grande. En primer lugar, no eran pueblo. Y en segundo lugar, era lo peor que había en la sociedad. Entonces, Dios los ha escogido para demostrar lo que Él puede hacer, no con el bueno, sino con el peor. Y si el peor tiene esperanza, imagine cuánta esperanza tienen los demás. Pero bajo un solo principio, oír a Dios y obedecerle. Y el que oye a Dios y le obedece, dicho en palabras de nuestro tiempo, le va bien en la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés en estos dos versos? Aparte de que los primeros 4 versos son un recuento de las cosas más importantes que le han sucedido en 40 años y que luego él va a explicar más ampliamente, en estos 2 versos hace una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo en cocina? Un consomé. Lo contrae aún mucho más para que ellos logren entender después de que le ha dicho varias cosas. Les dice en el verso 39, aprende pues hoy, Reina Valera del 60, aprende pues hoy. Nueva Traducción Viviente lo tradujo, entonces recuerda lo siguiente y tenlo presente. Palabra de Dios para todos lo traduce así. Así que reconoce hoy y grábate en tu mente. Y lenguaje actual dice, por eso nunca olvides. Nunca olvides. ¿Sí? Aprende y reflexiona. Indica utilizar nuestro cerebro, nuestra memoria y capacidad de análisis. Lo que he vivido y lo que me pasó, ¿por qué me pasó? Después de 7 enfermedades mortales, estoy hablando de mí, ¿por qué estoy aquí todavía? ¿Por qué? ¿Que soy yo el único que puede superar enfermedades mortales? Cáncer, dengue, malaria. Que mi mamá, que era la que nos crió, era la que más sabía de medicina. Solo llegó a 2º grado de escuela primaria. Piensa, analiza y saca una conclusión. ¿Por qué estás aquí todavía? Para una persona que tiene capacidad de pensar
y la capacidad de pensar, Dios nos la ha dado para que la usemos. Tenemos un gatito nuevo que llegó a la casa, es lo más travieso que hay. Con la gente es un dulce, pero con los otros animales no lo soporta. A los más grandes, cuando no se les puede enfrentar, les muerde el rabo, porque él no quiere que ninguno esté allí, solo él. Entonces yo lo agarro y lo regaño, y ayer me causó gracia porque lo regañé, corría de un lado para el otro y levanté la chancleta y le dije, ¿cuándo te vas a tranquilizar? Y se me quedó mirando y se sentó. Como quien dice, ok, ya entendí. Si eso logran hacer los animales, ¿qué no pudiéramos hacer nosotros si realmente analizamos la vida? Piensa, reflexiona, analiza y concluye. Estás aquí porque Dios es Dios. Dios te ha traído hasta aquí aunque no lo sabías. Jacob, el padre de aquella multitud, en un momento de soledad, caminando a través del desierto, solo con una bolsa, algo con agua y pan, se detuvo un momento y tuvo un sueño, y cuando despertó dijo, wow, este lugar en que yo estoy es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en nuestra vida y nosotros no nos dimos cuenta? O por estar pensando y fijándonos y concentrados en la dificultad, no nos damos cuenta que Dios está allí diciéndonos, no te preocupes, avanza, yo estoy contigo para llevarte a donde quieres ir. Y eso no tiene nada que ver con que yo conozca o no a Dios. Eso tiene que ver con que Dios ha decidido amar al hombre y a la mujer en todo tiempo. Porque Él se ha comprometido a darle a todos tiempo y oportunidad. El amor de Dios nosotros no nos lo podemos ganar, porque no tenemos nada que intercambiar con Dios. El amor de Dios hacia el ser humano es por pura gracia, es favor no merecido. Piensa y reflexiona en tu corazón y concluye en lo que es lo único que es lógico. Dios es Dios. Pero es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro. No hay otro. Solo Él es Dios. Solo Él puede hacer contigo que te vaya bien. Solo Él te puede sacar adelante de las dificultades que enfrentas en la vida. Solo Él. Porque te ama. Él te ama y Él decidió amarte. Y nadie puede evitar que Él te ame. Simplemente Él decidió amarte. Él es Dios. Entonces, aprende, reflexiona y concluye en que Dios es Dios y está contigo. Y Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por eso el sol que está arriba sale todos los días y la luna también. Por eso cada uno de los cuerpos celestes están allí en su lugar. Y hoy se ha descubierto que tienen movimiento. Sí, tienen movimiento. Se mueven de manera constante, no son estáticos.
pero cada uno de ellos contribuye al bienestar que tú y yo tenemos aquí en la tierra, aunque en el universo, en cuanto a su tamaño, no nosotros, ni siquiera nuestra tierra es significante. No sé si han visto una fotografía que tomó un astronauta desde por allá lejos y enfocó el universo hacia la Tierra. Un pequeño punto azul. Un pequeño punto azul. Y decía él cuando publicó la fotografía, eso es nuestro planeta en el universo. Un pequeño punto azul. Pero ¿por qué no desaparecemos? Porque Dios es Dios y decidió amarnos y hacernos bien. Todo eso, de acuerdo a Moisés, debe tener una reacción en nosotros, que es la parte en que necesitamos contribuir para que se cierre el círculo de nuestro bienestar y de la realización de nuestra existencia. Dice el verso 40, Reina Valera del 60. Y guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dice Nueva Traducción Viviente, si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti, a tus hijos. O sea que el escuchar a Dios y el seguir a Dios al obedecerle no es solamente el bienestar para mí. Dios aquí está haciendo provisión para tu hijo, el nacido, y el hijo de tu hijo, ese que no ha nacido, y que hay gente hoy día que quiere abortar y que promueven el aborto. El Señor los reprenda y reprenda ese espíritu que anda por el mundo promoviendo el aborto, porque para ellos Dios ha hecho provisión para que les vaya bien en la vida a la cual Él los trae aquí en la tierra. El que tú y yo escuchemos y obedezcamos a Dios es la preparación no solamente de nuestro futuro para bienestar, sino también para el de nuestros descendientes, hijos e hijas que todavía no han nacido, pero que dentro del proyecto de Dios está en que nazcan. Es el proyecto de Dios para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus tataranietos, para todos los descendientes que tendrás, para tu familia. Dios ha hecho provisión. Y no solamente la hizo en el Antiguo Testamento, la hizo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús oró por los que habían de creer en Él por la palabra de sus discípulos. También haciendo provisión no solamente física y material, sino espiritual, para que la gente tenga el concepto claro de que Dios, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, Jesucristo, es el Dios verdadero y no hay otro. Es el único que tiene registro, que hizo provisión para la humanidad que todavía no ha nacido. Por amor. Obedece, dice Moisés.
Concluye en tu pensamiento al revisar tu vida. Lo que has vivido, lo que has pasado, cómo llegaste hasta aquí. ¿Por qué hoy te va bien? ¿Por qué hoy lo que necesitas lo tienes? Tal vez no tienes sobreabundancia, pero lo que necesitas está allí con propuesta de que en la medida que obedezcas, escuches a Dios, mejorarás cada día. Es la propuesta de Dios. El no concentrarnos en la dificultad, sino en quién está con nosotros y nos guía, quién nos ha traído hasta aquí. Porque somos bonitos, la mayoría estaríamos perdidos. Porque somos fuertes, también la mayoría estaríamos perdidos. Porque somos inteligentes, el 90% estaríamos perdidos. Porque somos sabios. Porque Dios quiere que estemos aquí. Porque Dios quiere que cada día nos vaya mejor. Dijo el apóstol Pablo que los que creen en Dios son como la aurora, que en la medida que el día avanza, se van realizando hasta que llega a la claridad perfecta del día. Por eso dice, obedece, guarda sus estatutos, sus mandamientos. Y aprovecha porque es provisión para tu hijo que tal vez está en el vientre o quizás ya nació. Pero aquel que todavía no ha sido engendrado, también Dios le está haciendo provisión. Pero no solo para él, sino para tu nieto. Ese nieto que tú no sabes qué color de ojos tendrá, ni cuál será la tonalidad de su piel o la forma de su cabello. Pero ya Dios lo diseñó. Y por eso hace provisión para él. Porque en la mente de Dios existe y Dios le ama. Pero no solamente para que exista bajo el amor de Dios, dice el texto, para que alargue su vida. Yo le decía a mi mamá, me voy a morir a los 15. Decía, chiquillo, loco, que andas hablando cosas. Y pasaron los 15, no me morí. Le decía, a los 25 me muero. Tengo 68, voy a cumplir 69. Claro, ya es cierto que en el McDonald's me dan descuento sin que yo lo pida. Pero aquí estoy. Porque soy el más fuerte, no. Porque Dios ha decidido que estés aquí. Dios ha decidido que estés aquí. Dios ha decidido que te vaya bien. Y en la medida que permanezcas en Dios y entiendas que eres parte del pueblo de Dios, eres parte de ese pueblo a que Dios ama porque le obedece a Dios, porque sigue a Dios, porque escucha a Dios, cada día te irá mejor. Enfrentarás dificultades, sí, tal vez todos los días. Pero las enfrentarás como Israel enfrentó a los habitantes de la tierra prometida de Canaán.
los enfrentarás sabiendo que eres triunfador sobre ellos. Los enfrentarás como David cuando estuvo en guerra, que llegó un momento en que le dijo: Dios, tengo miedo. Mis enemigos son más numerosos que yo, son más fuertes que yo y son mejores guerreros que yo. Tengo miedo. Porque reconocer la realidad no es cobardía. Nadie ha superado una dificultad sin antes reconocer la realidad. Y David le dijo a Dios: sí, tengo miedo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? No te preocupes, yo los he entregado en tu mano. Enfréntatele a ellos. Y efectivamente los enfrentó y los derrotó. Aquellos salieron huyendo solo con escuchar que David venía, porque ellos no sabían que David iba subiendo, pero le temblaban las piernas. Que no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Si aprendemos a escuchar a Dios, y será larga tu vida. Recuerdo cuando me dio malaria. Una de las características de la malaria es que da mucho frío. Uno siente mucho frío, demasiado frío. Y yo le decía a mi mamá: tengo frío, me estoy muriendo de frío. Y me acostaba en el patio de la casa a las 12 mediodía para ver si lograba mitigar el frío. Bueno, ustedes que viven en Panamá saben cómo es el sol a las 12 mediodía. Y le decía a mi mamá: mamá, me voy a morir, me voy a morir. Ella no me contestaba, porque yo creo que ella también estaba segura que me iba a morir. Todavía estoy aquí. Cuando me dio el dengue, el médico dijo 4 meses. Eso fue en 2011. ¿Cuántas veces antes de hoy mi vida debió haber terminado? Pero Dios me tiene aquí. Dios me tiene aquí. Y concluyó Moisés diciendo: porque la tierra que Dios te da, te la da para siempre. O sea, el lugar dentro de la esfera global, el camino que Dios ha trazado para ti, para que a través de él te vaya bien, no es temporal, es permanente. El bienestar Dios te lo da permanente y eternamente. Porque después de vivir esta vida y de haber triunfado hasta el día en que lleguemos a la muerte y nos vayamos con el Señor, tenemos vida y vida eterna. Porque si usted no lo sabía, hay vida después de la muerte. Y en esa vida se diferencian los que en esta han seguido al Señor porque le creen y los que no le creen. Yo hoy estoy seguro, como lo están seguros todos los que creen en Dios de verdad. Yo sé para dónde voy. Yo sé para dónde voy. Todavía no me he ido, pero yo sé para dónde voy. Y Moisés le dijo a los israelitas: esto se los digo para que les vaya bien. Y usted dirá: bueno, eso Moisés se lo dijo a Israel y a los israelitas en el Antiguo Testamento, hace aproximadamente unos 3000 años. Si usted busca Mateo capítulo 7, verso 24, el Señor le dijo a los que le escuchaban:
El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio, que en su vida vinieron tempestades, llegaron terremotos, llegó todo tipo de cosas, pero su casa, su vida, no se conmovió, porque estaba fundada, estaba cimentada sobre la roca. Hay gente que se pregunta, por ejemplo, para poner un ejemplo físico, ¿por qué la Punta Paitilla resiste tantos edificios altos? Y hay gente que ha hecho esa pregunta. Y yo creo que un día de estos van a amanecer construyendo un edificio en la calle porque ya no caben ahí. ¿Y sabe cuál es el secreto? Es que la Punta Paitilla es una sola roca. Es una roca. Por eso pueden poner ahí todos esos edificios. Y ha habido movimientos significativos aquí. Pero fíjese que allí ninguno se cae. Ese es el ejemplo de Cristo cuando dijo, el que oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. Puede venir de todo, pero no se va a caer. Al contrario, le va a ir bien. Hoy más que nunca, usted y yo necesitamos conocer una norma de vida que nos asegure que nos va a ir bien. Estamos viviendo los tiempos que Jesucristo declaró. Hay guerra en Ucrania, hay guerra en África, hay guerra en Asia. Ayer entiendo que Irán le declaró la guerra a Israel con el involucramiento de varios otros países que apoyan a Irán, pero también a Israel lo están apoyando otros países como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y ahora se le sumó Argentina. Hay amenazas de guerra en Sudamérica. Y bueno, los que estamos aquí nos preguntamos cuándo será que llega aquí. O tal vez pensamos, aquí no va a llegar. Todos los países contrarios a Estados Unidos, cuando hablan de guerra con Estados Unidos, Panamá es uno de los 7 principales objetivos que sería bombardeado en una guerra con Estados Unidos por el canal, para obstaculizar el tránsito comercial de Estados Unidos y de las potencias mundiales. Así que no piense que porque la guerra es allá, aquí estamos libres. Cada una de esas guerras significa amenaza para Panamá. El mundo cada día está más violento. Pero Moisés le dijo a los israelitas, esto se los enseño por voluntad de Dios para que les vaya bien. Y Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio. ¿Cuántos de nosotros o quiénes de nosotros queremos decir, yo necesito asegurar mi vida, el bienestar mío y de los míos, aun cuando todavía ni siquiera hayan nacido? Nos colocamos en pie y oramos al Señor
Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te alabamos, porque al hacer recuento de nuestra vida y de la realidad de hoy, concluimos que el mundo es inseguro y todo atenta contra la vida humana, porque todo lo que amenaza no está dirigido a otra especie que no sea la vida humana. Por eso, Señor, en esta hora, nosotros delante de ti en este lugar reunidos, creyendo que hemos sido convocados, invitados, traídos por ti, Señor, levantamos nuestras manos en señal de entendimiento, pero también de conclusión. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos a ti, el Dios verdadero que hasta aquí nos ha traído, siendo que te conociéramos o no. Hoy concluimos que aquí estamos porque es tu voluntad. Nos has traído con propósito. Nos has traído porque nos amas. Nos has traído, Señor, porque tú quieres en nosotros mostrar tu amor, tu misericordia, tu verdad y tu bienestar para todo aquel que cree en ti. Señor, de tal manera que hoy los que concluimos de esa manera, nos agarramos de ti. Abrazamos la fe en ti, Señor. Y te decimos, Señor, yo también quiero ser guardado. Y yo también, Señor, anhelo la realización mía y la seguridad también de mis descendientes. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos, síguenos enseñando, Señor. Síguenos mostrando el camino correcto, la vida verdadera, la senda del triunfo y de la realización, que no puede ser obstaculizada por nada ni por nadie, porque lo que tú decides, Señor, tiene fiel cumplimiento. Ayúdanos, Dios, a que de manera consciente decidamos abrazarte a ti y renunciar a todo lo anterior que teníamos como fundamento de nuestra vida. Que seas tú a partir de ahora, que seas tú frente a la enfermedad y el dolor, que seas tú frente a la escasez, que seas tú frente a la inseguridad, que seas tú, Señor, también en medio de la falta, Señor, de la carestía de alguna cosa, incluso de amor. Pero que seas tú, Señor, en medio de la alegría, que seas tú el preferido también en la abundancia, que seas tú el preferido en la seguridad y en la certeza, que seas tú el preferido cuando de alguna manera nos sentimos realizados, que seas tú siempre de principio a fin, desde el punto de partida hasta el punto final, que seas tú, Señor, el principal en nuestras vidas, para oírte, para seguirte, para obedecerte. Que seas tú, Señor, porque de esta manera no solo, Señor, aseguramos, y ya lo entendemos, el presente y la vida de esta manera, sino también la eternidad. Ayúdanos, Dios, a que esta decisión nos lleve a que seas siempre tú y solamente tú, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a compartir la cena del Señor en esta